Muchas gracias a los tres. La siguiente pregunta, en realidad ya creo que ustedes han dado algunas puntadas sobre esa pregunta. Y es bueno, estos puntos críticos que han señalado de quién son responsabilidad son dejar señalar el problema de la corresponsabilidad, que no es mucha, se formulan políticas desde Bogotá, pero después se chuta la pelota y allá a ver qué hacen, sin tener en cuenta las capacidades fiscales, institucionales de los municipios, e incluso en ciudades grandes, porque en Santa Teresa no son solo los municipios 4, 5 y 6, sino dentro de las ciudades grandes también hay algunas que no tienen mucha capacidad o no hay de pronto voluntad política. Pero también quisiera preguntar, más allá del rol de las alcaldías y del gobierno nacional, ¿qué papel le corresponde, pues nos toca a nosotros como sociedad civil, como academia, a los medios de comunicación? ¿Les tocará algo cuando se habla de estigmatización? ¿Será que eso le toca algo a los medios de comunicación o no es con ellos? La empresa privada también tendría algo que hacer o tampoco es con ellos, es un asunto entre el Estado y las víctimas, porque es al Estado a quien le corresponde repararlos. Entonces, en general, la siguiente pregunta, lo que quisiera que nos ayudaran a vislumbrar es ¿qué roles nos caben a los diferentes actores sociales, incluido el sector privado, los medios, la academia, y obviamente el gobierno nacional y las alcaldías, en resolver esos puntos críticos que ustedes ya han ido señalando? Yo quisiera darles la última cifra que la unidad de víctimas tiene sobre el número de víctimas en el país. Realmente es impresionante cómo crece. Es una cosa que uno queda totalmente sorprendido y casi yo diría asustado de ver cómo va creciendo el número de víctimas. Estamos en 7.900.000, me perdió la hojita, 7.957.219, 1 de marzo de 2016 en el país. O sea, ya estamos cerca de los 8 millones de víctimas. En Bogotá tenemos una cifra de 674.035 víctimas, de las cuales 583.206 son desplazadas. Eso es una cifra impresionante. Cuando uno ve aquí que un poquito más del 5%, yo creo que estamos como en el 8% aproximadamente, pero digamos proporcionalmente la cifra es enorme. 674.000 personas víctimas y casi 600.000 desplazadas. Yo creo que si bien el esfuerzo que se está haciendo es enorme, en cuanto a que lo que tú decías, la magnitud del fenómeno es muy grande, aún no alcanza ese esfuerzo a ser generalizado, a permear a toda la institucionalidad y a todo el Estado colombiano y la sociedad colombiana. La ley de víctimas se promulga en el año 2011, sabiendo que la magnitud del problema era muy grande, pero uno se da cuenta con el tiempo y en la dinámica de las instituciones y del Estado que hay un peso muy fuerte y una responsabilidad muy grande en una institución que se crea, una entidad que se cree que es la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas, y de manera muy diferencial las entidades territoriales han asumido esa responsabilidad, unos mucho más que otros. Pero el Estado en su conjunto, yo considero, no ha asumido la responsabilidad de lo que implica la reparación integral a las víctimas. Se habla de un marco de justicia transicional. Ese marco de justicia transicional lo estamos señalando desde el momento incluso en que surge la Ley de Justicia y Paz, ahora en los diálogos de La Habana, en el marco que también le da en el tema de víctimas a las negociaciones con las FARC, el tema de la justicia transicional ha estado presente, pero no somos conscientes de lo que significa en un país un proceso de justicia transicional. No podemos seguir igual,
Las instituciones no pueden seguir igual, haciendo lo mismo, lo que siempre han hecho, el paquidermo del Estado inamovible y los funcionarios totalmente al ritmo de lo que de los funcionarios. Y yo hasta enero de este año, hasta el 2 de enero estuve en la Alcaldía Mayor y yo sé cuál es ese ritmo, a pesar de que Bogotá le puso todo, Bogotá Humana le puso una dinámica, un esfuerzo a esto. Sin embargo, también existe un ritmo en el Estado, y así no vamos a salir de esto, así lo vamos a hacer mal, lo estamos haciendo mediocremente. ¿Eso qué implica? Eso implica que en lo que tiene que ver con las 5 medidas que integran la reparación, una que tú has señalado tan importante como la rehabilitación psicológica y emocional de las víctimas, eso no se está haciendo, no se está haciendo. Y tenemos una sociedad entonces que se ha ido enfermando, porque es que el estrés postraumático existe. Todas las personas que han sufrido situaciones de violencia, de pérdida, de daño, pérdida de familiares, violencia sexual, desplazamientos forzados, todo eso lleva a que la sociedad sufra un trauma tan grande que eso se traduce después en alcoholismo, en violencia, en drogadicción, en otras rupturas, en otros fenómenos sociales, y eso deteriora la calidad de vida de una sociedad. Entonces, empiezo por decir, no se está asumiendo. Y esa pregunta que usted hace tan importante, profesor, ¿cuáles son los roles? Porque es que esto no es un problema solamente de la Unidad de Atención y Reparación de las Víctimas o de la Alta Consejería para las Víctimas de Bogotá. Esto es un problema del Estado y la sociedad colombiana que tenemos que asumir entre todos. Por eso considero que es fundamental que nos pongamos la camiseta. Y es que cuando hablamos de paz, estamos hablando de esto. Que la paz no es solamente que se sienten en La Habana y hagan un acuerdo y firmen, no, la paz es esto. La paz es recomponer la sociedad colombiana en todas sus dimensiones. La paz es que las víctimas logren la verdad, la justicia y la reparación integral. Por lo tanto, yo sí quisiera decir, en la reparación hay 2 avenidas, en la ley de víctimas hay 2 avenidas de la reparación. Una es la reparación individual y la otra es la reparación colectiva. Pienso que en la reparación individual hay que meter el acelerador y saltar de las ayudas humanitarias a asumir la reparación integral. Nosotros habíamos hecho una propuesta en Bogotá que era, el gobierno nacional ha hablado y está haciendo en este momento un ejercicio de vivienda. La propuesta nuestra era, alrededor de las soluciones de vivienda, un programa de reparación integral, porque es que una víctima no supera su condición solamente con ayuda humanitaria, que además le llega cada 3, 4 meses, no es regular. Si alrededor de una solución de vivienda se genera empleo, se genera atención psicológica y emocional a la familia, se dan medidas de no repetición de violencia, o sea, se garantiza seguridad, se garantiza que esas personas no van a volver a sufrir hechos violentos, y se hace un paquete de medidas seguramente, y todos concurriendo, el INCODER con tierras, el Ministerio de Salud, el Ministerio, ¿cómo se llama el Ministerio de Salud? De Salud y Protección Social, todos concurriendo en ese paquete, vamos logrando una reparación integral. Lo segundo es que la institucionalidad tiene que cambiar de manera significativa, o sea, ponerse realmente en la tarea. Pero la otra avenida, que es la avenida de la reparación colectiva, yo quiero hacer un énfasis en eso, porque es que hubo comunidades o poblaciones o organizaciones que sufrieron daños terribles y que no fue un daño de una sola persona, sino que fue tan sistemático que se dio una situación de violencia generalizada que afectó a una comunidad, a una colectividad. Por eso considero que los programas de reparación colectiva deben ser importantísimos en este proceso. Por ejemplo, a las comunidades indígenas. La comunidad indígena generalmente, como su nombre lo dice,
el tema individual no es importante, no es para ellos lo más importante. En la medida en que su comunidad se recupere, en que el colectivo se recupere, los individuos que hacen parte de esa comunidad irán también mejorando su condición. Pero sobre los planes de reparación colectiva realmente pues se han hecho esfuerzos, se han hecho algunos ejercicios, pero todavía nos faltan cantidades. Por eso creo que la reparación colectiva debe estar muy al centro del proceso de reparación, y seguramente los costos para el Estado van a ser menores en cuanto a recursos uno a uno, y van a producir resultados mucho más eficientes, que no es tan distinto a implementar el Estado social de derecho. Cuando tú hablabas de España después de la guerra, yo pensaba, bueno, no hubo una reparación individual, no hubo reparación, pero hubo un ejercicio, un salto tan importante en lo que fue asimilar como Estado el ejercicio del Estado social de derechos, la vinculación de España a la Unión Europea, los recursos para poder atender las necesidades y los derechos fundamentales de la sociedad, la democracia cuando cayó la dictadura, todos esos cambios que se dieron en España se convirtieron de alguna manera en un proceso de reparación colectiva de la sociedad española. Hoy ya empiezan a aparecer ya los temas mucho más pulsantes y las víctimas y la discusión y el debate público sobre la verdad, pero yo creo que lo social fue muy importante. En general, en nuestro país, las regiones están muy distantes del ejercicio del Estado social de derecho, y yo creo que eso es fundamental. Lo otro que tengo que decir es que a Bogotá hay que mirarlo también como territorio, porque a veces se dice, es que en Bogotá se hace todo, se decide todos los planes, no, pero es que resulta que también somos un territorio, con necesidades, con localidades que albergan, hay localidades que albergan 200.000 víctimas, o sea, entre otras cosas porque en Bogotá las víctimas están localizadas en algunos lugares. Una de las tareas que nos propusimos dentro de los ejes del plan de desarrollo, el primer eje del plan de desarrollo de Bogotá Humana fue superar la segregación, trabajar por eso, y por eso propusimos planes de integración de las víctimas a la ciudad, como los planes de vivienda, el caso de La Hoja, el caso de experiencias de habitabilidad, no en las zonas marginales ni en los lugares más marginales de la ciudad, sino integrar a las víctimas a la sociedad. Eso fue muy debatido, muy polémico. Aquí el tema de la equidad social es debatido todo el tiempo, ¿no? Aquí hablar de equidad social es todo un debate, es toda una situación de conflictividad política. Entonces yo pienso que es muy importante trabajar porque, por una parte, el Estado realmente sea consciente de incluir a las víctimas en todos sus derechos plenamente para poder superar el estado de vulnerabilidad. Yo creo que las universidades pueden jugar un papel fundamental. Miren, en Bogotá hay situaciones de conflicto en las localidades. Por ejemplo, localidades como Suba, como Ciudad Bolívar presentan situaciones como San Cristóbal, situaciones de conflicto cultural entre población desplazada y población históricamente que vive en estas localidades, que habita estas localidades, problemas de discriminación racial, problemas que pueden llevarnos a una situación de violencia. Creo que las universidades pueden jugar un papel. Nosotros hicimos algunas actividades importantes en algunos barrios y logramos distensionar muchísimo este tipo de situaciones, pero se necesita mucho más. O sea, esta tarea no puede ser de 4 años, tiene que ser una cosa permanente. En segundo lugar, el sector privado. Yo no veo vinculado al sector privado a la reparación de las víctimas, yo no lo veo vinculado a la paz, yo no lo veo vinculado, o sea, eso no es verdad. El sector privado cree que porque tiene un programa dentro de sus actividades de responsabilidad social empresarial, pequeños programas, eso ya, no, el sector privado tiene que comprometerse mucho más en la sociedad colombiana con la paz y con las víctimas. Yo no veo que eso exista y tenemos que exigirle al sector privado, que es el gran ganador de recursos y es el gran ganador de la paz. O sea, cuando Colombia
realmente se firmen acuerdos de paz que nos lleven, como hasta ahora no hemos visto, una disminución importantísima de la violencia y de los homicidios y de los secuestros y todo eso. El gran ganador, pues la sociedad toda es ganadora, pero el sector privado es un ganador de eso, pues que la apueste más, que haga más esfuerzos por las víctimas, que haga más esfuerzos por la paz. Los medios de comunicación, también tengo una crítica absolutamente. Yo creo que los medios de comunicación, lamentablemente, no todos por igual, no todos de la misma manera, pero hay medios de comunicación que le apuestan más a que el conflicto se agudice, a la confrontación, a la polarización, que a que salgamos de la polarización. Entonces yo creo que es muy importante, y voy a poner un ejemplo para ser concreta. Se anunció que el ELN entra al proceso de diálogo. Muchos nos alegramos, yo me alegré muchísimo, con todas las dificultades que eso tiene, con todo lo que el ELN ha sido de resbaloso. No le quito, pero ojalá entre y ojalá sea serio y ojalá se posicione realmente en una propuesta de paz. Pero inmediatamente el anuncio empezaron machuca, secuestros, violadores, exterminados. O sea, no generar un ambiente de búsqueda del diálogo y de la paz conlleva a que la sociedad colombiana se siga polarizando. Mire, si la sociedad colombiana se sigue polarizando, el problema no va a ser la guerrilla. El problema es que vamos a terminar pegándonos en la calle unos con otros, porque el uno está de un lado y el otro del otro lado. Y yo creo que a eso no podemos llegar. Necesitamos superar ese estado de polarización y pensar que podemos ser una nación próspera, una nación llena de vida, una nación con jóvenes que no van a las trincheras de ninguno de los ejércitos, de ninguno de los grupos armados, sino que son jóvenes que le producen a la paz del país, a la vida, a la ciencia, a la tecnología. Yo creo en eso, quiero seguir creyendo en eso, y la invitación es a que todos juguemos un rol en esa perspectiva, que seamos capaces de ser una nación en paz. No, yo estoy completamente de acuerdo, yo creo en eso también, absolutamente. A ver, hay dos cosas antes de responder a la pregunta siguiente, lo que decían los compañeros en cuanto a ejemplos. Yo tuve hace 3 años que acompañar el proceso de diseño de política pública de víctimas en Mocoa. Mocoa es el punto del sur que más víctimas recibe, ¿sí?, en situación de desplazamiento forzado. Y estábamos explicándoles la ley de víctimas, los componentes, y el primero, rehabilitación, dice específicamente que las víctimas vuelvan a ser como eran antes, ¿sí? Es decir, que tengan las mismas posibilidades y deseos de seguir construyendo su futuro. Yo me acuerdo que nos decían las víctimas, no, por Dios, o sea, ¿cómo así volver a lo que éramos antes? O sea, olvídate, si fuimos víctimas, ¿sí?, es porque ya estábamos en una situación de vulnerabilidad, y eso es algo que no se cuenta desde el principio y que no se tiene en cuenta justamente para esas estigmatizaciones. ¿Cómo así que vuelva a ser como era antes? Antes era peor, y ahora encima tengo el trauma y el hecho de victimización encima. Esto como detalle para todos los esquemas que estábamos hablando antes. El segundo, por supuesto, ya ha sobrepasado la capacidad del Estado. Miren, hace en 2011, cuando se estaba hablando de la ley, se estimaba, y el Gobierno Nacional, en aquel momento trabajaba con PNUD, nos pedía estimaciones de víctimas. Yo tenía un profesor en ciencia política que decía: la cifra con la que peor te encuentres para formular una política pública, formúlala a partir de esa cifra, ¿sí? No de la más optimista, porque siempre si te sobran recursos vas a poder reinvertirlos mejor. Bueno, pues con Colombia hicieron todo lo contrario, ¿sí? Es decir, en Colombia tenían datos de 4 millones de víctimas, datos de 10 y datos que dio Naciones Unidas de hasta 14 millones de víctimas. ¿Con cuál nos quedamos? Con 4. Claro, el presupuesto inicial, la capacidad del SNARIF, absolutamente todo quedó sobrepasada. Claro, son 7.900.000. Si uno hace una política pública y hace una ley con el mejor de los datos que se puede encontrar, por supuesto que está sobrepasado. Esa es la primera. Y la segunda razón, que también es más importante y que estoy completamente de acuerdo con Ana Teresa, es decir, esto no es una política de gobierno. La paz no es una política de gobierno, y es lo que le podemos criticar al gobierno, ¿sí? Que se ponga la camiseta de esta es mi política. No, señor, esto es una política de Estado, esto es de todos, ¿sí? Y los que estudiamos ciencia política nos pasamos la vida diferenciando entre políticas de gobierno y política de Estado, y esta específicamente es una de Estado. Entonces aquí no es
si me parece bien, si estoy a favor, si hay que dar bala a uno, si hay que dar bala a otro, si hay que reparar a las víctimas, si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo. Esto es un tema de valores, esto es un tema de democracia, esto es un tema de Estado de Derecho, ¿sí? Por lo tanto es un tema de derechos, esto no es discutible, ¿no? O sea, es decir, yo cuando veía, perdón, y esta es mi opinión, luego me atacan todos como dirán, yo cuando veía las manifestaciones del sábado, yo decía, pues es que esto no es un tema de opinión, esto es un tema de derechos humanos, aquí los derechos humanos no están en discusión. Entonces, ¿en qué momento, y ahí estoy con Ana Teresa, hemos llegado a un esquema de polarización tal que estamos discutiendo eso? ¿Sí? Lo que deberíamos estar discutiendo es qué elementos críticos del proceso de paz, qué elementos críticos de la ley de víctimas son susceptibles de mejorar. Y ahí hay un montón, ahí hay un montón. Yo también estoy preocupada por las zonas especiales de paz, las zonas de convivencia, por supuesto, claro, pero es proponer, ¿sí? No es un estoy a favor o en contra. Entonces, claro que ha sobrepasado la capacidad del Estado porque se sigue viendo como una política de gobierno y no como una política de Estado de un gran porcentaje de la población. ¿Cuáles son los aspectos críticos? Para complementar, el primero, el restablecimiento de los derechos, es decir, la reparación integral. Estamos hablando de modelos de vida, no estamos hablando solo de medidas asistenciales y de ayuda humanitaria. Si seguimos en este mismo esquema, nos va a pasar como nos está pasando en Chocó, porque es que no aprendemos. O sea, Chocó lleva en emergencia humanitaria 15 años. 15 años, luego se preguntan por qué no se pueden hacer políticas estructurales en Chocó, porque Chocó vive en emergencia humanitaria. Si tenemos 7.900.000 víctimas que viven constantemente en emergencia humanitaria, no vamos a llegar a esquemas de reparaciones integrales. Es imposible, ¿sí? Por lo tanto, hay que sobrepasar ese paso y eso es un elemento crítico que toda institución debería ya incorporar dentro de planes de desarrollo, dentro de planes de gobierno, etc. Perdón, la otra, sensibilización y esta palabra no me sale, concientizar hacia el resto de la población, ¿sí? Es decir, claro, cuando hablamos del papel de los medios de comunicación, yo no tengo tele, se lo recomiendo a todos, se convierte en una persona distinta, ¿sí? Pero yo intenté hacer un comparativo cuando recibí esta pregunta, ¿sí? Intenté hacer un comparativo y yo escucho mucho la radio y dije, bueno, voy a hacer lo mismo con la radio que no hago con la televisión porque no la tengo. Y me fijé también en todos estos esquemas cuando vas a hacer la compra de ¿quiere donar 100 pesos? Tal. Claro, para los soldados heridos en combate, o sea, hay una política integral, completa, desde medios de comunicación, radio, donaciones, en mercados, o sea, todo, manifestaciones, esquemas públicos. Para las víctimas no hay nada, no hay nada. Imagínense, mientras estaba haciendo el proceso de paz en Irlanda del Norte, el primer ministro inglés, el primer ministro irlandés y el primer ministro de Irlanda del Norte sentaron a directores de cine, sentaron a directores de medios de comunicación, de prensa, de radio, de absolutamente todos los esquemas, también de arte, ¿sí? Museos, todo, y les dijeron, o se suman, ¿sí? O van por aparte, esto es una política de Estado. Y ahí es cuando empezaron a hacerse todas las películas de En el nombre del padre, empezaron a hacerse todos unos esquemas a partir de televisión, de radio, de cine y de arte que ayudaron al proceso de paz y ayudaron a la no revictimización de las víctimas, pero lo más importante, ayudaron al proceso que aquí está como satisfacción, es decir, construcción de memoria, pedir disculpas públicas, etc. Aquí no, aquí vamos por libre. O sea, aquí la televisión va por libre y lo que hace es justamente eso. Lo del ELN la semana pasada era clamoroso, ¿sí? O sea, pero absolutamente clamoroso. Me encanta lo de resbaloso, por cierto. El mejor adjetivo, pero fue increíble. O sea, en vez de plantear las oportunidades que esto puede traer, o sea, fue un decálogo, yo me enteré de absolutamente las 101 maldades que el ELN ha hecho a todo el país, que no digo que no se digan, ¿de acuerdo? O sea, no estoy diciendo eso. En un proceso de reconstrucción hay que tenerlo en cuenta. Pero, hombre, es una oportunidad única, ¿no? O sea, se han sumado al proceso de que llevan 24 meses negociando. Yo tuve que descargarme, ¿sí? Espero que como todo el mundo, los puntos de negociación porque no hubo una sola radio o televisión que los dijese. Eso sí, los 30.000 secuestros que tienen detrás y que tienen sobre sus espaldas, sí. Es decir, es que no hay responsabilidad en los medios de comunicación, no existe, ni del cine, del arte un poco. El arte es el que más se ha acercado a Colombia a trabajar el tema de las víctimas. Pero medios de comunicación y cine por aparte. Miren todas las películas que se han hecho sobre el proceso en Sudáfrica, en Filipinas, en Nepal.
O sea, uno puede descargarse un montón de películas que aquí no existen. Ese es el papel principal para los medios de comunicación. Luego, otro punto crítico, la inclusión transversal en la política de víctimas. Eso lo hablamos antes. Y la otra, la atención psicosocial. La ley no para de decir que hay que reconstruir el tejido social. Bueno, pero ¿eso cómo se hace? Sí, claro. O sea, en este país somos mucho de los qués. Hay que hacer política pública, hay que reconstruir el tejido social, hay que atender, hay que hacer reparación colectiva. Bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo? Pues la atención psicosocial es la primera. O sea, tú reconstruyes tejido social ocupando el espacio público, ¿sí? Haciendo de los individuos ciudadanos que ocupen el espacio público, que lo reclamen para sí, que además convivan en ese espacio público. Y eso va para las víctimas y para todos los demás, ¿sí? O sea, es decir, es la única manera y ese es un punto crítico. Está como con los de Madrid. O sea, en Madrid está todo lo peor, ¿no? O sea, es como el centro, identifica el centro horrible de lo de España, pero no me refiero a Bogotá como Bogotá, sino como al gobierno nacional. Pero tiene que brindar asistencia, tiene que fortalecer las capacidades, tiene que realmente cumplir los principios de corresponsabilidad, tiene que transferir plata a los gobiernos locales. Y no me digan que son corruptos porque el gobierno nacional no es el centro de la caridad y la corrupción está en la periferia. Eso solo pasaría en Colombia, ¿sí? O sea, es decir, la corrupción es un problema endémico y estructural de todo el país, no pasa solo en los municipios, ¿sí? Pasa desde el gobierno nacional a los gobiernos departamentales, a los gobiernos locales. O sea, es decir, la corrupción no puede ser una razón para retener la plata en Bogotá en cuanto a políticas públicas, ¿sí? La corrupción se trabaja desde otros esquemas. Descentralizar y sobre todo coordinar y dotar de coordinación multinivel. O sea, que hay un problema de competencias entre el departamento y los gobiernos locales que de verdad es terrorífico para el tema de víctimas. No se sabe quién tiene que hacer qué, quién asume reparaciones, quién asume política pública y eso se tiene que clarificar y clarificar pronto. Los gobiernos locales, fortalecer las herramientas existentes, pero sobre todo los comités de justicia transicional, que se supone deberían ser el esquema central para que las víctimas ocupen su lugar en lo público y participen en lo público. Y desde ahí lo más importante, la Red Nacional de Información. Es que no hay información, o sea, no hay caracterización de víctimas. Santa Marta todavía no la tiene terminada, ¿sí? O sea, no tiene terminada la caracterización de víctimas. Entonces, ¿cómo va a poder hacer políticas públicas para las víctimas si no la tiene terminada? Ya han pasado 5 años. Entonces, además de voluntad política, es un tema de capacidades. Es decir, entonces brinda asistencia técnica, ¿sí? Hazlo de manera transversal. El índice de riesgo de victimización, ese índice se ha diseñado, ese índice es una herramienta valiosísima a la cual no se le está dando absolutamente ni recursos, ni bombo, ni nada, y es una herramienta clave para la no revictimización. Y al sector privado estoy de acuerdo, es que es como si hubiera que convencerles del papel que tienen obligatorio la sociedad. El fracaso en los temas de reparación integral y los modelos de vida parten por las políticas de empleo. Tendrían que ver prácticamente, por ejemplo, para mujeres víctimas, no sé el porcentaje, pero un porcentaje muy alto. Yo no sé por qué todos acaban en políticas de empleo, hacer pulseras, hacer artesanías para el turismo. Hombre, vamos a ver, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no podemos hacer un estudio tranquilo sobre las capacidades productivas de los lugares, de los departamentos, de los planes de vida, de los sentires, de la cultura, de si queremos volver o no queremos volver? O sea, se están definiendo políticas de empleo que de verdad son horribles. O sea, no tengo otra palabra, ¿sí? Además de no tener en cuenta esas necesidades culturales, es decir, a nadie le pregunta dónde quiere invertir la plata, directamente le dice usted era campesino, entonces ahora, ¿sí? Se le tiene, ¿sí? El proyecto de inversión productiva en el campo. Bueno, oye, y si no quiero, ¿qué pasa? ¿Sí? No se toma ese tiempo porque también hay que cumplir y hay que ejecutar plata. Claro, ¿cuál es el papel del sector privado? El sector privado tiene una función en la sociedad que es única, ¿sí? Y que además es extremadamente fundamental y es la fuente primera de generadora de empleo. Y el problema está que es que cuando accedes a un empleo, accedes a derechos, porque accedes al sistema de seguridad social. Entonces, esto de que estén aparte, ¿sí? Esto de que sean programas de responsabilidad social empresarial no tiene ningún sentido, ¿sí? Igual que tienen que incorporarse medios de comunicación, arte y todo el Estado, al sector privado hay que dejar de convencerlo, ¿sí? Y si hay que convencerle, habrá que empezar por obligarle. Eso es así de sencillo, no a través de los programas de responsabilidad social empresarial. Esto no se hace con fundaciones,
¿sí? Esto se hace, igual que hay que exigirle a los gobiernos locales que lo incorporen dentro de la estructura del Estado, hay que exigirle a las empresas que lo incorporen dentro de su propia estructura, porque no viven en un país aparte, viven en Colombia. Es así de sencillo. Y aparte han sido o subsidiarias, o parte, o víctimas del conflicto armado. Es así de sencillo, es que no han estado por aparte. Y la otra es en cuanto a la reparación colectiva, dejar una idea que se está trabajando ahora que me parece de las ideas más interesantes, y es además de reparación colectiva en comunidades, ya desde el Centro de Memoria Histórica se está hablando de municipios víctimas del conflicto armado, lo cual es un concepto bastante interesante. Ahora mismo Vistahermosa es municipio víctima del conflicto armado, Bojayá y El Placer están en proceso. ¿Y qué supone ser municipio víctima del conflicto armado? Que toda la institución fue cooptada por el conflicto armado. Toda la institución, todos los esquemas de gobernabilidad democrática han sido atentados por el conflicto armado y han estado cooptados. O sea, finalmente es una cooptación directa de los medios de relacionamiento, de la forma de hacer política pública, de la forma de relacionarse de la gente, lo que quiere decir que el universo multidimensional de un municipio ha estado cooptado y es víctima, todo el municipio completo. Eso quiere decir que todos los esquemas psicológicos de resolución de conflictos, de cómo hacemos las cosas, de cómo compramos el pan, de cómo nos comportamos, son víctimas del conflicto armado, ¿sí? Y ese es un concepto extremadamente interesante para trabajar en esquemas de fortalecimiento institucional. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que lo está haciendo la pobre unidad de memoria histórica, que es la cosa más pequeña que puede haber en el Estado colombiano, con lo importante que es su trabajo, y no viene acompañado con ningún proceso, ninguna política, ni ningún enfoque diferencial. Esa es la dificultad, pero es uno de los conceptos más interesantes que se han trabajado hasta ahora, para mí. Bien, hablar del tercero tiene la ventaja que uno se mete por los huequitos que van dejando. Miren, como un dato, creo que para el peso de las ciudades en este tema, según el PNUD, el 74% de los habitantes de Colombia vivimos en ciudades. Y creo que hay una clave de la dimensión y el reto que esto significa. Creo que fue hace 2 años la Unidad Nacional de Atención a Víctimas encargó una evaluación a Harvard de diferentes programas de reparación en el mundo y comparar el colombiano con ese. Y la conclusión era un poco por donde empezó a cagar, y es que es un reto de marca mayor atender 8 millones de víctimas con una expectativa alta en diferentes medidas de satisfacción de derechos. Comparaban con Perú, comparaban con Nepal, comparaban con Filipinas, con diferentes lugares, y más o menos la conclusión era: este es el mejor del planeta. Yo pues creo que esto es importante para tenerlo en cuenta, pero me parece que hay una discusión, y es la voluntad política en última se refleja en el presupuesto. O sea, uno puede retóricamente decir unas cosas, pero cuando se asigna la plata, creo que es donde se ve. Yo creo que la unidad de atención a víctimas y el esfuerzo del Estado Nacional en el tema hay que reconocer que no es mínimo, que algunas cosas se hacen, pero creo que a los colombianos y a las colombianas nos faltarían señales más inequívocas de que esto es una prioridad, ¿cierto? Y yo creo que hay dos fuentes evidentes de captación de recursos que generan una pregunta sobre la voluntad del Estado sobre esto. Lo primero, el tema de la corrupción. Creo que una buena parte de los recursos públicos están siendo capturados por mafias aliadas entre políticos y contratistas. Pero la segunda es que tenemos unos ricos que no quieren pagar impuestos. O sea, usted habla de reforma tributaria. ¿Cuál es el mecanismo idóneo por medio del cual un Estado democrático consigue recursos para la inversión en bienes públicos? El cobro de impuestos. Impuestos directos a la riqueza e impuestos directos a la renta. No impuesto al consumo, no el IVA, ¿cierto? Sino impuestos a la riqueza. Pero usted habla de una reforma tributaria en ese sentido aquí y se cae, ¿cierto? Y bueno, ya sabemos los mecanismos de evasión, ya sabemos de los Panama Papers, ¿cierto? Y cómo esos empresarios que piden guerra tienen la plata afuera, ni siquiera son lo suficientemente comprometidos de aportar para financiar la guerra, mucho menos van a aportar para otras cosas. Me acordé de la columna de Daniel Sánchez el domingo, ¿cierto? Pero creo que ahí hay un tema, y solo si nos demostraran
que se ha hecho el mayor esfuerzo fiscal y el mayor esfuerzo presupuestal para atender a las víctimas y que no da, podríamos avanzar en la discusión de otro tipo de medidas complementarias. El caso Medellín. El año antepasado la alcaldía de Medellín vendió una empresa pública, UNE, ¿cierto?, del sector de telecomunicaciones, se lo vendió a Millicom, que es una multinacional sueca. La plata que entró de UNE Millicom no se destinó a la atención a víctimas, ni siquiera de manera directa a temas sociales, sino que se invirtió en infraestructura y se invirtió en algunas medidas relacionadas con el tema de seguridad y convivencia, pero claro, el 80% de la plata de UNE Millicom se fue a carreteras, ¿cierto?, a una obra que ya se llamó Parque del Río, que es un fracaso total, soterrar una vía al lado del río Medellín con un gran desafío técnico para construir un pequeño parque de 1 hectárea para que la gente camine por ahí en diciembre. Digamos, esa es como la justificación. Esa era la prioridad de la ciudad, pero hasta ahí llega la voluntad, ¿cierto? La voluntad se demuestra en eso. Acaban de hacer un recorte significativo de los recursos para la atención a víctimas. La unidad de atención a víctimas recibió un recorte del 40% porque se ha decidido que se va a invertir en, es una obra pública de transporte colectivo, que es un tranvía por el sector occidental de la ciudad, pero de nuevo la pregunta es esa, ¿cierto? Y es cuáles son las prioridades y a dónde se destinan los recursos públicos. Creo que en el tema de empresas y del sector privado no tengo mucho más que decir, me voy a referir más al tema de medios de comunicación, sobre todo en una dirección. Yo creo que ustedes lo habrán escuchado y lo saben, las guerras se libran y se narran, ¿cierto? O sea, las guerras no solamente son los actos físicos de violencia en medio de las acciones militares, hay toda una construcción de la imagen del enemigo. El papel que los medios de comunicación hicieron en este país entre 1998, cuando empieza el proceso de paz en el Caguán, hasta el 2010-2012, fue por dos marcadas características. La primera, una atención diferencial y prioritaria a las víctimas de la guerrilla que no recibieron el mismo trato que quienes eran víctimas de otros actores victimarios. O sea, todos conocíamos el rostro de las víctimas de las FARC y del ELN, las historias, todas las víctimas tenían familia, tenían un contexto, mientras las víctimas de las masacres paramilitares eran cifras. Se mataron 35 en Macayepo, o en Chengue, o en Salado, Mapiripán. Bueno, en este país hubo 1500 masacres en ese periodo y las imágenes no, eran bultos, eran números abstractos, ¿cierto? Las víctimas de ejecución extrajudicial que trato han recibido en los medios de comunicación, o sea, presuntos falsos positivos los llaman, ¿cierto? O sea, hay una construcción de la imagen de la víctima y me parece que en ese caso que lo comentaba Anjarat ahora, es lo mismo que pasa con las víctimas de ETA y las víctimas de los GAL y las víctimas de otras expresiones, ¿cierto? Entonces, ese trato que los medios construyen tiene un segundo componente y es una construcción de un enemigo que es un bárbaro, ¿cierto? Es más o menos como las FARC, que son como casi combatientes del Estado Islámico. Yo recuerdo una noticia, inclusive del Tiempo, hablando que en la zona del Caguán se estaba comerciando con moneda iraquí. O sea, ¿a quién se le ocurría eso? Pero era la construcción del enemigo, un enemigo absolutamente animalizado, brutalizado, con el que no hay ninguna opción distinta del exterminio. Por el caso, ¿cierto? Por ejemplo, una señora quien está funcionando, le pusieron un collar bomba y cuando llegó la policía a desactivarlo, la persona antiexplosivo murió junto con la señora. Inmediatamente se lo atribuyeron a las FARC. Luego supimos que era una banda de delincuencia común entre los cuales había un soldado profesional. Pero la imagen que quedó en todo el mundo fue, las FARC le pusieron un collar bomba a una señora, que puede que sean capaces, yo no tengo duda tampoco, ¿cierto? Pero ¿por qué esa construcción del enemigo? Por eso hoy, y creo que en ese tema de los medios de comunicación, creo que tiene un efecto directo sobre un elemento que sería fundamental, y es que la población colombiana tendría que decir no más guerra para evitar que sigamos teniendo hijos. Pero por eso la población civil, yo estaba aquí pensando, debe ser un efecto de impacto de vivir en Medellín, ¿cierto? Pero claro, yo lo que veo en Medellín es un mundo de gente partidaria de la guerra, ¿cierto? Ahora, ¿por qué son partidarios de la guerra? Por un motivo fundamental, y es que no les significa nada. Esas personas no van a ir al frente de batalla, no van a mandar los hijos, ni siquiera van a pagar impuestos.
O sea, solo salen ahí a las marchas y apoyan la guerra y este tipo de cosas, pero creo que ahí hay un tema que tiene que ver con medios de comunicación y con la indolencia entre la población sobre eso, y así es muy difícil trabajar en una perspectiva integral de reparación a las víctimas, ¿cierto? Con esa construcción de las víctimas, con esa sospecha sobre un sector de las víctimas y con esa sospecha sobre la maldad natural de algunos victimarios, pues es muy difícil avanzar en este tema, que creo que es fundamental y creo que en eso tendríamos que ponernos de acuerdo, y es, la primera medida es que no haya más víctimas, y para que no haya más víctimas tiene que parar la guerra. O sea, ese es un elemento fundamental. Mientras haya guerra va a haber víctimas. Las guerras no son actos poéticos, las guerras son actos de fuerza por medio de los cuales usted busca imponer sus objetivos a un adversario por medio de la destrucción, ¿sí? Entonces la gente se sorprende a veces de que el ELN siga haciendo actividades, y yo creo que el resbaloso ELN, ¿cierto? Es cierto, todos tenemos muchas inquietudes con ellos y todo, pero digamos en estricta lógica se está manejando en lo que le ha propuesto el gobierno nacional, y es negociación en medio de la confrontación, ¿cierto? Y la última cosa tal vez es el tema de la universidad, ahora al final en la cuarta pregunta, que tiene que ver con investigación, pero yo digo solo dos cosas. La primera, yo creo que es muy preocupante la distancia que hay entre nuestra universidad y la vida real, ¿cierto? Creo que hay unos muros que no son físicos, que son simbólicos y que son parte de la idea de qué es un académico, ¿cierto? Y un académico al servicio de que debe poner su conocimiento y su formación y todo. Quienes estamos en el mundo académico, creo que tendríamos que tener un mayor nivel de responsabilidad con esta sociedad. O sea, no solamente de las ciencias sociales y humanas, sino también desde las ciencias básicas, desde otro tipo de producción de ciencias. Eso no es un problema de los sociólogos y los psicólogos, sino que creo que tienen que abarcar una pregunta a la sociedad, porque cada una de esas personas, antes que ser científico y antes que ser un investigador, es un ciudadano y una ciudadana de esta sociedad, y tiene responsabilidades como tal. Pero creo que en esa medida un poco contribuirá a derrumbar eso. Miren, yo vengo de dos universidades públicas de Medellín, la Antioquia y la Nacional. A diferencia de lo que pasa con la Universidad Nacional de Bogotá, que está metida en el tema del proceso, que tiene el centro de pensamiento y que está participando, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional están volteadas, de espaldas a lo que está pasando. Puede haber factores explicativos, los asesinatos, las intimidaciones, todo, pero yo creo que hoy tenemos una oportunidad que podría ponernos en otros lugares a pensar lo que está pasando, y especialmente a través de la extensión, pensar cómo conectamos a la universidad con estos procesos sociales.